En el vídeo anterior, comenzamos a trabajar con las estructuras de decisión. Concretamente, estuvimos trabajando con las simples y las compuestas. Recordemos que las estructuras de decisión pueden ser simples, compuestas o múltiples. Existen 4 tipos de estructuras de decisión. La primera, que es la simple. La segunda, que es la compuesta. Y las 2 últimas, que son las múltiples. En este vídeo, vamos a trabajar con las estructuras de decisión múltiples. Esta estructura se utiliza cuando tenemos que comprobar 3 o más condiciones al mismo tiempo. Esto permite que el flujo del programa tome múltiples caminos según el resultado de la comprobación. La sintaxis es la siguiente. Si la primera condición se cumple, se ejecutarán las instrucciones 1 y 2. En el caso de que la primera condición no se cumpla, comprobaremos la segunda. Si la segunda condición se cumple, se ejecutarán las instrucciones 3 y 4. En el caso de que tampoco se cumpla, comprobaremos la tercera. Si la tercera condición se cumple, se ejecutarán las instrucciones 5 y 6. Pero en el caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores, ejecutaremos las instrucciones 7 y 8 y cerraremos la estructura. Como podéis comprobar, tenemos 2 grupos de condiciones. En el primer grupo, estamos evaluando 3 condiciones. Y en el caso de que no se cumpla ninguna de las anteriores, ejecutaremos las instrucciones del segundo grupo. Vamos a ver un ejemplo. En esta hoja de cálculo se muestran las notas que han obtenido esta serie de alumnos. A diferencia del ejercicio que vimos en el vídeo anterior, en lugar de poner la palabra apto o no apto, pondremos el tipo de calificación obtenida, que será más concreta. Es decir, si el alumno ha sacado menos de 3, pondremos muy deficiente. Si ha sacado un 3 o un 4, pondremos insuficiente. Si ha sacado un 5, suficiente. Si ha sacado un 6, bien. Si ha sacado un 7 o un 8, notable. Si ha sacado un 9 o un 10, sobresaliente. Pero en el caso de que hubiera alguna nota que no se encuentre en el rango de 0 a 10, pondremos desconocida. Tengo ya preparado un procedimiento llamado calificaciones. Ahora, vamos a declarar 2 variables. La primera, se va a llamar nota, y va a ser de tipo byte. Y la segunda, se va a llamar calificación, y va a ser de tipo string. En la variable nota, almacenaremos el valor de las celdas que contienen las notas y en la variable calificación, almacenaremos la calificación que le vamos a dar. Es decir, muy deficiente, insuficiente, suficiente, bien, notable, sobresaliente o desconocida. Lo primero de todo, seleccionamos la celda B2. A continuación, comenzamos un bucle para recorrer todas las notas hasta que encontremos una celda en blanco. Repetir mientras el valor de la celda activa sea distinto de una cadena vacía. A continuación, en la variable nota, almacenamos el valor de la celda activa. Una vez que la variable nota tiene el valor, comenzamos a hacer las comprobaciones. Si la nota es menor que 3, asignamos la cadena muy deficiente a la variable calificación. Ahora, comprobamos si la nota es mayor que 2. En esta ocasión, vamos a utilizar un operador lógico que nos va a permitir hacer 2 comprobaciones. Es decir, si la nota es mayor que 2 y menor que 5, asignamos la cadena insuficiente a la variable calificación. Si la nota es igual a 5, asignamos la cadena suficiente a la variable calificación. Si la nota es igual a 6, la calificación será bien. A continuación, vamos a utilizar otro operador lógico que nos va a permitir también hacer 2 comprobaciones. Es decir, comprobamos si la nota ha sido 7 o ha sido 8. En ese caso, la calificación será notable. Después, si la nota ha sido 9 o ha sido 10, la calificación será sobresaliente. Pero en el caso de que haya alguna nota que no cumpla ninguna de estas condiciones, asignaremos la cadena desconocida a la variable calificación. Por último, cerramos la estructura de decisión.
A continuación, en la celda que se encuentra a la derecha de la celda activa, ponemos el valor de la variable calificación. Después, seleccionamos la celda de la fila inferior. Por último, cerramos el bucle. Vamos a hacer un repaso de todas estas instrucciones. Declaramos la variable nota de tipo byte para almacenar el valor de las celdas que contienen las notas. A continuación, declaramos la variable calificación de tipo string que contendrá la calificación asignada según la nota obtenida. Después, seleccionamos la celda B2 y comenzamos un bucle que se repetirá mientras el valor de la celda activa sea distinto de una cadena vacía. El valor de la celda activa, que inicialmente será la celda B2, lo almacenamos en la variable nota. En este momento, la nota vale 6. Entonces, comprobamos el valor de la nota. Si la nota es menor que 3, en la variable calificación almacenamos el texto muy deficiente. Si la nota es mayor que 2 y menor que 5, insuficiente. Si la nota es 5, suficiente. Si la nota es 6, bien. Si la nota es 7 o la nota es 8, notable. Si la nota es 9 o la nota es 10, sobresaliente. Y si hay alguna nota menor que 0 o mayor que 10, la calificación será desconocida. A continuación, una columna a la derecha de la celda activa, escribimos el valor de la variable calificación y seleccionamos la celda de la siguiente fila. Voy a ejecutar el procedimiento pulsando F8. Seleccionamos la celda B2. Comenzamos el bucle y almacenamos el valor de la celda activa en la variable nota. Comprobamos si la nota es menor que 3. Si colocamos el cursor sobre la variable, podemos ver que la nota vale 6. Con lo cual, pasaremos a la siguiente comprobación. Comprobamos si es mayor que 2 y menor que 5. En este caso, tampoco se cumple. Esta, tampoco se cumple. Pero llegamos al momento en que la condición se cumple. Si volvemos a colocar el cursor encima de la variable nota, podemos ver que vale 6. Con lo cual, se va a ejecutar la siguiente instrucción y vamos a almacenar la palabra bien en la variable calificación. En este momento, como ya se ha cumplido una condición, el flujo del programa llega al final de la estructura de decisión. Ahora, en la celda que se encuentra una columna a la derecha de la celda activa, escribiremos el valor de la variable calificación, que en este momento es bien. Después, seleccionaremos la celda de la siguiente fila. Vuelvo a pulsar la tecla F8. Almacenamos el texto bien en la variable calificación. Llegamos al final de la estructura de decisión. Escribimos el valor de la variable calificación en la celda C2, que es bien. Seleccionamos la celda de la siguiente fila, llegamos al final del bucle y volvemos al principio del bucle, porque el valor de la celda activa no es distinto de una cadena vacía. Y el proceso se repetirá nota por nota hasta llegar al final del rango. Pulso F5 y obtenemos todas las calificaciones. Vamos a provocar que se ejecute esta línea. Es decir, vamos a poner una nota que no esté entre 0 y 10. Por ejemplo, a Felipe le vamos a poner un 12. Y a Pablo le vamos a poner un 15. Borro todas las calificaciones. Pulso la tecla F5 y como podéis comprobar, al encontrar un 12, la calificación es desconocida. Y al encontrar un 15, también. Continuamos con la última estructura de decisión, que es Select Case. Esta estructura es muy similar a la anterior, pero es más fácil de utilizar cuando tenemos que realizar muchas comprobaciones al mismo tiempo. Al igual que en la estructura de decisión anterior, también tenemos dos grupos de condiciones. La sintaxis es la siguiente. Comprobamos un valor. En el caso de que el valor sea 1, se ejecutarán las instrucciones 1 y 2. Pero si el valor no es 1, hacemos la siguiente comprobación. Si el valor es 2, se ejecutarán las instrucciones 3 y 4. Si todavía no se cumple la condición, comprobamos si el valor es 3. Si es 3, se ejecutarán las instrucciones 5 y 6. Pero si el valor no es ninguno de los anteriores, se ejecutarán las instrucciones 7 y 8. Es decir, hacemos 3 comprobaciones en el primer grupo de condiciones y si ninguna de ellas se cumple, ejecutamos las instrucciones del segundo grupo de condiciones. La última línea es el final de la estructura de decisión. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, vamos a utilizar una variable para recorrer las celdas de este rango hasta encontrar una celda en blanco. Declaramos una variable llamada fila, de tipo byte. A continuación, le asignamos el valor 2. Le damos el valor 2, porque la primera nota está en la fila 2. Creamos un bucle
que se repetirá mientras la celda que se encuentre en la fila correspondiente y en la columna 2 sea distinto de una cadena vacía. Comenzamos la estructura de decisión. Como la fila vale 2, vamos a comprobar el valor de la celda que se encuentra en la fila 2 y en la columna 2. Si el valor es menor que 3, en la celda que se encuentra en la columna 3 de esa misma fila, escribimos muy deficiente. Si el valor está comprendido entre 3 y 4, escribimos insuficiente. Si el valor es 5, suficiente. Si el valor es 6, bien. Si el valor es 7 o el valor es 8, notable. Si el valor está comprendido entre 9 y 10, escribimos sobresaliente. Y si el valor no es ninguno de los anteriores, escribimos desconocida. Cerramos la estructura. Ahora, le sumamos 1 a la variable fila. Después, cerramos el bucle. Vamos a repasar todas estas instrucciones. Declaramos la variable fila, de tipo byte, y le asignamos el valor 2, porque vamos a comenzar a comprobar en la fila 2. A continuación, iniciamos un bucle, que se repetirá mientras el valor de la celda correspondiente sea distinto de una cadena vacía. La primera vez, la variable vale 2. Es decir, que el valor de la celda que se encuentra en la fila 2 y en la columna 2 sea distinto de blanco. A continuación, hacemos todas las comprobaciones. Comprobamos el valor de la celda que se encuentra en la fila 2 y en la columna 2. En el caso de que sea menor que 3, en la celda fila, 3, es decir, en la misma fila, pero en la columna C, escribimos muy deficiente. Si el valor de la celda está comprendido en el rango de 3 a 4, escribiremos insuficiente. Si el valor de la celda es 5, escribiremos suficiente. Si el valor es 6, bien. Si el valor es 7 o el valor es 8, notable. Si el valor está comprendido en el rango de 9 a 10, sobresaliente. Y en el caso de que el valor no sea ninguno de los anteriores, escribiremos desconocida. Ahora, le sumamos 1 a la variable fila. De este modo, la variable fila valdrá 3 y comprobaremos el valor de la celda que se encuentra en la fila 3, columna 2. Voy a ejecutar el procedimiento pulsando la tecla F8. A la variable fila, le asignamos el valor 2. Comenzamos el bucle. Comprobamos el valor de la celda que está en la fila 2, columna 2, que en este caso es 6. Con lo cual, la primera comprobación no se cumple. La segunda tampoco. La tercera tampoco. Pero ahora sí. Entonces, en la celda de la fila correspondiente, de la columna 3, escribimos la palabra bien. Pulso F8 y se muestra la calificación. Como ya se ha cumplido una condición, el flujo del programa salta al final de la estructura de decisión. Le sumamos 1 a la variable fila, para continuar en la celda inferior. Una vez realizadas todas las comprobaciones, volvemos a repetir el bucle. En este caso, el valor de la celda es 0. Con lo cual, ya se cumple la primera comprobación y escribimos la calificación. Y así seguiremos hasta encontrar una celda en blanco. Pulso la tecla F5 y se muestran todas las calificaciones. Para destacar las peores calificaciones y las mejores calificaciones, vamos a pintar las celdas de color. Las calificaciones con muy deficiente las pintaremos de color rojo y las calificaciones con sobresaliente las pintaremos de color verde. En el caso de que la nota sea menor que 3, el color interior de la celda que se encuentra a la derecha será el rojo. Y en el caso de que la nota se encuentre comprendida en el rango de 9 a 10, el color interior de la celda de la derecha será el verde. Pulso la tecla F5 y se muestran esas calificaciones con los colores asignados. Voy a cambiar dos notas. A Fernando le voy a poner un 5 y a José le voy a poner un 7. Vamos a ver lo que ocurre cuando vuelva a ejecutar el procedimiento. Pulso la tecla F5 y como veis, se mantienen los colores anteriores. Entonces, antes de ejecutar el bucle, será necesario eliminar el color interior de todas las celdas. Escribo la instrucción delante de la estructura de decisión.
El color interior de la celda, que se encuentra en la fila correspondiente y en la columna 3, será ninguno. Pulso la tecla F5 y como veis, se han quitado los colores y después se han aplicado dependiendo del valor de las notas. Voy a volver a cambiar algunas notas. Si vuelvo a ejecutar el procedimiento, todo funciona correctamente. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.